Bienvenidos al canal de YouTube Next Class. En este video vamos a desarrollar la segunda parte de los ejercicios que fueron evaluados en el examen de acceso a la educación superior en el dominio matemático. Así que toma nota porque cubriremos algunos temas que de pronto estudiaste en el colegio. Un grupo de estudiantes realiza un experimento para conocer el movimiento de una partícula atómica, la cual pasa por un sensor ubicado a 16 kilómetros del origen y mediante un programa computacional se obtiene la función de trayectoria donde x es el tiempo en segundos. Y tenemos una fórmula. Si es necesario conocer la rapidez de la partícula, ¿cuál es el tiempo en que la partícula pasa por el sensor? Como podemos observar, tenemos una fórmula que a la larga nos va a permitir calcular los parámetros de tiempo y los parámetros de posición. Vamos a reescribir esa fórmula. Quedaría y igual a 4 elevado a la x más 3 por 8 elevado a la x menos 8. ¿No es cierto? Entonces, como se pueden dar cuenta, en este contexto, esta función mide el tiempo y también la posición. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para resolver o responder lo que nos pide el ejercicio? Como nos pide tiempo, nos pide que calculemos x, nosotros debemos saber para qué valor de x esta partícula topó la posición 16. ¿De acuerdo? Entonces, o se encontrará en la posición 16. Entonces, y ahora vale 16 kilómetros, obviamente. 4x más 3 por 8 elevado a la x menos 8. Vamos a utilizar las propiedades de exponentes. El 16 tiene cierta relación con el 4 y el 8. Y estos a su vez relación con el 2. Recuerden que el 16 se puede escribir como 2 a la cuarta. El 4 se puede escribir como 2 elevado al cuadrado y esto multiplicado por x más 3. Por el 8, que puede ser escrito como 2 al cubo multiplicado por x menos 8. Vamos a resolver y me quedaría 2 a la cuarta igual 2 elevado a la 2x más 6 por 2 elevado a la 3x menos 24. Como se pueden dar cuenta, estoy aplicando la propiedad distributiva. El 2 multiplicando para el paréntesis y el 3 también. Ahora, tenemos aquí bases iguales. 2, 2. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se suman. Y me quedaría 2 elevado a la 5x menos 18. Ahora, ¿qué tenemos en este paso? Por derecha y por izquierda tenemos la misma base. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? La conclusión sería que los exponentes también son iguales. Si las bases son iguales en esta ecuación, los exponentes también lo son. Despejando de aquí el valor de x, nos quedaría un valor de 22 igual a 5x, porque el 18 negativo lo mandamos a sumar. Despejando de aquí el valor de x, nos quedaría 22 quintos. Se preguntarán, ¿y dónde está la respuesta? Pues vamos a dividir, ¿no es cierto? 22 entre 5 sería 4. 4 por 5, 20. De 22 son 2, y 0. 20 para 5 es 4. 4 por 5, 20. De 20, 0. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es la segunda alternativa. 4.2 segundos. En conclusión, muchachos, hemos trabajado con propiedades de exponente, pero lo más importante es entender el contexto del ejercicio. La función matemática que tenemos en esta parte nos permite analizar la trayectoria a través del tiempo. ¿De acuerdo? La trayectoria, por así decirlo, nos va a dar las posiciones diferentes que tiene este objeto. ¿Y por qué igualamos a 16? Porque necesitamos saber el tiempo cuando este objeto, esta partícula pasa justamente a los 16 kilómetros, como dice aquí, donde está el sensor. El sensor está a los 16 kilómetros del origen. Entonces, es importante siempre observar el contexto del problema y leerlo correctamente. En este problema ahora tenemos lo siguiente. Un estudio de marketing establece que si aumenta la campaña publicitaria en una empresa a determinadas horas de la noche en redes sociales y televisión abierta, se puede atraer a más clientes de forma exponencial según la expresión que tenemos en la pantalla. Determine la expresión equivalente que ayudará a establecer el número de clientes potenciales de la empresa luego de aplicar las nuevas estrategias de mercado. Perfecto. Entonces, nosotros, como podemos observar, aquí
tenemos una expresión algebraica donde c está elevado al cubo por c elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Nosotros podríamos primero resolver lo del paréntesis, recuerden, bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Y me quedaría c elevado a la quinta y todo eso elevado al cuadrado. Al resolver esto, ¿qué te queda? Tenemos una potencia y otra potencia. Hay una regla que dice, cuando tenemos potencias de potencias, multiplicamos nada más. 5 por 2, 10. El resultado equivalente sería c sobre 10, siendo la alternativa la primera. En este otro ejercicio, como se pueden dar cuenta, dice, el área de una pared está determinada por la ecuación A igual a toda esa estructura algebraica. Determine la expresión que indique las dimensiones de los lados de la pared en función de X y también de Y. Primero, nosotros debemos saber que esta expresión algebraica representa una área de una pared. Las paredes por lo general son rectangulares. Entonces, el área de un rectángulo será igual a base por la altura. Utilizando técnicas algebraicas vamos a transformar de este polinomio de 4 términos a esta estructura con 2 factores. Cuando yo menciono la palabra factores, debo ya emplear los famosos métodos de factorización. Entonces nos quedaría lo siguiente. Área igual, yo podría trabajar con términos semejantes. Miren, 5x al cuadrado y 4x al cuadrado nos quedaría 9x al cuadrado. Después tenemos aquí menos y cuadrado, menos 3y cuadrado. Esto nos quedaría menos 4y cuadrado. Entonces, como podemos observar, hay un binomio con 2 términos al cuadrado. Entonces aquí podríamos trabajar con la famosa propiedad de la diferencia de cuadrados, que consiste en crear 2 paréntesis, sacar la raíz cuadrada de la primera parte, o sea, del primer término, la raíz cuadrada de 9x al cuadrado, pues será 3x, y ese resultado lo coloco en ambos paréntesis. Lo mismo hago con esta otra expresión, 4y al cuadrado. La raíz cuadrada de 4y cuadrado es 2y, tanto en el primer paréntesis como en el segundo. Después, los signos serán más y menos. ¿Cuál es la alternativa de solución? Si podemos comparar cuál será el valor, la primera alternativa nos dará la respuesta. Muy bien. En este ejercicio tenemos que trabajar con funciones. Dice así: para la construcción de un túnel por donde va a circular un metro subterráneo, se ha simulado un perfil externo mediante la función que se muestra, donde las medidas se encuentran en metros. Si el eje de las abscisas, abscisa significa eje Y, coincide con el nivel del suelo del túnel, determine el ancho en metros que tiene el perfil externo del túnel. Perfecto. Entonces, en este ejercicio, como se pueden dar cuenta, es una ecuación de segundo grado. Si nosotros la dibujamos aproximadamente, podríamos decir, haciendo una pequeña aproximación, podríamos hablar de que tiene un máximo. Vamos a borrar algunos parámetros de esta función, solamente para que se entienda. Vamos a tener un máximo, ¿ya? Entonces, por la forma que está la función cuadrática. Y obviamente que la superficie terrestre tendríamos en este sentido. Ahí tendríamos la observación de perfil del túnel, ¿de acuerdo? Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos esta distancia que estoy marcando. Si usted se da cuenta, el piso viene a ser el eje X. Lo que nos pide el problema de otra manera sería calcular los cortes que tiene la función cuadrática con el eje X. Para resolver esto simplemente igualamos a 0 y me quedaría y igual a menos 32/81 que multiplica a x al cuadrado menos x menos 20. La fracción menos 32/81 pasa a dividir y me quedaría 0 también. 0 igual a x al cuadrado menos x menos 20. Mediante la factorización de un trinomio nos quedaría, podríamos tener 2 paréntesis, la raíz cuadrada del primer término sería x, la raíz cuadrada de este primer término es x, en el primero y en el segundo paréntesis. La descomposición de 20 puede ser 5 por 4. Nosotros podríamos trabajar con menos 5 y más 4. ¿Por qué pongo de esta manera? Porque menos 5 más 4 me da menos 20 y menos 5 más 4 me da menos 1, que tenemos acá en el segundo término. Después de analizar estos parámetros, nosotros podemos darnos cuenta que aquí este valor vale 4
y en este otro caso, en el lado izquierdo, valdría menos 5. Entonces, ¿cuál es la distancia de menos 5 a 4? Toda esta franja que estoy rayando en verde. ¿Cuál será esta distancia? Si contamos de unidad en unidad, nos resultará 9 metros. Por lo tanto, la respuesta sería la tercera opción. En este segundo problema, tenemos en cambio, dice: en la playa de una isla, unos turistas han notado la presencia de un barco a varios kilómetros y lo visualizan en el punto 6,3. O sea, el primer punto de análisis, pongamos del punto 1, sería 6,3. Este dato lo comunican a la Guardia Costera, cuya ubicación es el punto, vamos a poner el punto 2 de 7,-5. Ahí está la ubicación de la Guardia Costera. E inmediatamente enciende los radares marinos, cuyo radio de detección es constante. ¿Cuál debería ser el radio en kilómetros para que el barco sea detectado por el radar? Entonces, como el suceso es inmediato, lo que nos pide el problema realmente es calcular la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando con la ecuación que la distancia es igual a la raíz cuadrada de los valores en x, de la diferencia de los valores en x, 7 menos 6 al cuadrado, ¿de acuerdo? Más la diferencia de los valores en y, también estos elevados al cuadrado. Menos 5 menos 3 elevado al cuadrado. Cerramos nuestra radical y nos quedaría que la distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 7 menos 1 al cuadrado, 1, y menos 5 menos 3 al cuadrado, estamos hablando de 64. 64 más 1, me queda la raíz de 65. Básicamente, esta es la respuesta. Algo importante que debemos rescatar de este ejercicio es la ecuación. Siempre la ecuación de distancia entre dos puntos será la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes en x al cuadrado y la diferencia de las componentes en y al cuadrado. Eso es algo muy importante que no debemos olvidar, siendo esta entonces la respuesta, la segunda opción. Continuemos con más ejercicios. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones nos dice lo siguiente. En el sistema determina el valor de x, ¿de acuerdo? Si a es igual a menos 6. Entonces lo que debemos hacer primero es reemplazar el valor de a en esta ecuación y me quedaría 2x menos, paréntesis, menos 3, menos, y como a vale negativo, menos 6, ¿sí? Cierro paréntesis y coloco la y igual a 1. Abajo puedo poner x sobre 5 menos un tercio de y igual a un quinceavo. Al resolver este sistema nos va a quedar 2x menos por menos más, ¿no es cierto? En esta parte menos por menos más y me quedaría menos 3 más 6 quedaría 3, 3y. Con el negativo de afuera, 3y negativo. Y esto será igual a 1. Y abajo copiaríamos lo mismo. X quintos menos un tercio y igual a 1 sobre 15. Como nos pide el problema que calculemos x, podemos utilizar cualquier método, sustitución, igualación, cualquier método que nosotros tengamos en mente. Pero antes de trabajar con los métodos, tenemos estos denominadores. ¿Cómo quitamos de encima estos denominadores? Pues trabajando con el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 15? Pues es 15. Vamos a multiplicar a la segunda ecuación por 15. ¿Y qué me quedaría? Vamos a poner 2x menos 3y igual a 1. X quintos por 15, ¿cuánto me quedaría? Estamos hablando de 3x menos un tercio por y por 15, estamos hablando de 5y, y finalmente un quinceavo por 15 me quedaría 1. ¿Se dieron cuenta que esta ecuación fraccionaria se transforma en una ecuación lineal muy fácil, simplemente multiplicando por el MCM de los denominadores? Eso es algo muy importante que no deben olvidarse. Ahora, el objetivo es calcular x. Para calcular x yo debo eliminar la variable y. Eliminamos la variable y. Voy a multiplicar por menos 5 a la primera ecuación y por 3 a la segunda ecuación. De esa manera ya me quedarían los valores de x listos para trabajar. Vamos a dar un poco de espacio y nos quedaría, vamos a trabajar aquí, 5 por 2 negativo me quedaría 10 negativo x más 15y igual a menos 5. En la segunda ecuación nos quedaría 9x menos 15y
igual a 3. Al utilizar el método de reducción, podemos darnos cuenta que las variables y se eliminan, ¿no es cierto? Se eliminan estas variables y me quedaría x negativo igual a menos 2. Al resolver esta ecuación nos quedaría x igual a 2. Ese es el valor que nos pide calcular. La opción será la cuarta. X igual a 2. Aquí tenemos otro ejercicio, dice: durante un año, Pedro ha ahorrado dinero en su cuenta bancaria para comprar un juego de herramientas. El primer mes depositó $50, el segundo mes depositó 60, el tercer mes 70 y de esta forma hasta completar el año. ¿Cuánto ahorró Pedro durante el año? La naturaleza de este ejercicio implica una sucesión aritmética. ¿Por qué? En el primer mes, fíjense ustedes, tenemos $50. Sí, en el primer mes. En el segundo mes, aquí tenemos $60. En el tercer mes, nosotros tenemos 70. Y ya se puede uno dar cuenta lo que va a suceder en los siguientes meses hasta completar el 12º mes. ¿No es cierto? Pero algo que debemos también considerar es la diferencia que existe de 50 a 60, de 60 a 70. ¿Cuál es? Sería un valor de 10, ¿no es cierto? Cada mes está aumentando $10. ¿No es cierto? Entonces, con estos datos, nosotros podemos calcular cuánto esta persona pudo ahorrar durante el año. Cuando digo ahorro, hablo de suma, hablo de una suma. Entonces me quedaría que la suma total va a ser igual a la cantidad de términos entre 2 que multiplica al primer término, vamos a poner a sub 1, más el término enésimo. ¿De acuerdo? Esta fórmula podría ser también trabajada de la siguiente manera: n sobre 2, que multiplica el primer término, más el término enésimo, podríamos calcularlo también como el primer término más la cantidad de términos menos 1 por la diferencia, la d. La diferencia es esa cantidad que vamos añadiendo cada mes, ¿no es cierto? Aquí podríamos también trabajar una simplificación: a sub 1 más a sub 1, me quedaría 2 a sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, de paso, ya hemos comprendido de dónde sale esa típica ecuación que se aprende en el colegio. Entonces, la suma total va a ser la siguiente. N, que es la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? Como hablamos de un año, sería 12 entre 2. Esto multiplicamos por 2 por el primer término, que sería $50, más 11, porque 12 menos 1 es 11, y la diferencia, que es de $10, ¿cierto? Estas variables debemos siempre analizar: el primer término y, por supuesto, la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar en lo que se pueda. Aquí me quedaría mitad 1, mitad de 12, 6. Me quedaría 6. Esto sería igual a 6 paréntesis. 2 por 50 es 100. 11 por 10 es 110. ¿Cierto? Nosotros podemos sumar y después multiplicar por 6 fácilmente. Y nos quedaría, aquí vamos a colocar nuestra suma total. La suma total va a ser igual a 6 que multiplica a 210. Este valor me quedaría, vamos a multiplicar el 6 por cada cifra, $1,260. Entonces ya hemos concluido que la respuesta sería la segunda opción. Ok, en este último problema vamos a trabajar con la geometría analizada en tercera dimensión. El problema dice lo siguiente: en un show de aguas danzantes, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada, en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2,3 ubicado en la pileta y su vector director es menos 1,3. Identifique la ecuación vectorial de la recta que representa su trayectoria inicial. Pues bien, en este tipo de ejercicios de ecuaciones de recta, nosotros siempre debemos analizar como datos fundamentales un punto elemento de la recta. En este caso el punto dice que es 2,3. Y también un vector director o un vector orientación, vamos a escribirlo como U, va a ser igual a menos 1,3. Estos dos elementos nos van a ayudar a escribir la ecuación de la recta. ¿Cómo lo hacemos? Primero debemos identificar las componentes. Lo que pinté en amarillo representan las componentes en el eje X y lo que está en verde, las componentes en el eje Y. Por lo tanto, la ecuación de nuestra recta, la ecuación vectorial, sería la siguiente. Primero, vamos a trabajar con el valor 2,3, el valor del punto,
más, siempre vamos a sumar, el valor del vector director, en este caso menos 1,3, multiplicado por un valor, por una constante en este caso, para pegarnos a los resultados. Si nosotros damos valores a esta constante, dependiendo, ¿no es cierto?, un parámetro, esto es un parámetro que tienen estas ecuaciones vectoriales, vamos a encontrar una cantidad de puntos, elementos de esta recta que estamos encontrando. En definitiva, esta ecuación vectorial de la recta te da un vector director y un punto de partida. Y este parámetro K, ¿de acuerdo? En función de ese parámetro K, vamos a obtener todos los puntos, elementos de esta ecuación vectorial. Muy bien, entonces al observar cuál será la respuesta correcta, podemos fijar la primera opción, 2,3 y menos 1,3 multiplicado por la constante. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por ahora. Espero que hayas aprendido algo más de las ciencias. Y no te olvides de dejar tus comentarios de qué otros temas quieres que hablemos. De pronto de física cuántica, cálculo diferencial, cálculo integral, lo que tú desees. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo. Somos Next Class.